Shalom Ajin, Shalom Javerín, bienvenidos a Beit Torah, los fundamentos de la Torah, Casa de Torah. Con ustedes el Aj Yohanan. No olvides suscribirte, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con tus seres queridos. Mis Ajin, mis Javerín, vamos a hablar de el asunto Re. Esta parashá, mis Ajin, nos despierta a nuestra verdadera naturaleza como hijos de un rey y nos enseña la esencia de la visión espiritual. Misajín, la visión de la unidad de Elohim en todo lo que nos sucede en la vida, tanto en la bendición como en la maldición. Hablemos de el poder de la vista, Misajín. El poder de la vista. La parashá comienza con la palabra ver y nos centra en el poder de la vista en el trabajo espiritual. ¿Cómo usamos nuestros ojos, Misajín? ¿Qué vemos? ¿Televisión? ¿Noticias? ¿Una realidad positiva? ¿Vemos una bendición en nuestras vidas? ¿Cómo podemos ver verdaderamente la bendición? ¿A qué frecuencia están sintonizados nuestros ojos? Además, Misajín, ¿cuánto de lo que sucede ante nuestros ojos vemos realmente? Estas son preguntas, Misajín, que todos estamos obligados a considerar. Especialmente esta semana, Misajín. El rabino Shlita explica un milagro. De hecho, Misajín, por naturaleza, dice que nuestros ojos ven desde el fin del mundo hasta el fin. El problema, Misajín, es que el ser humano no es consciente de su poder de visión. En realidad, Misajín, solo somos conscientes de una parte insignificante de lo que está realmente frente a nuestros ojos. Usamos una parte muy limitada de nuestro poder de visión. El ser humano no presta atención a las cosas que pasan ante sus ojos. Su mente está en otro lugar. El ser humano puede leer un capítulo entero de un libro y las palabras parecen ser leídas, pero en realidad, Misajín, no ve, no comprende su contenido. Por eso vino mira, el mandamiento de Moshe sobre la visión. Y quizás, Misajín, esta sea la bendición de Moshe sobre la visión. Que sepas y recuerdes siempre que el Boré Olam te muestra desde el fin del mundo hasta el fin. Necesitamos usar nuestro sentido de vista correctamente, Misajín. Aprende a ver espiritualmente. Por esta razón, Misajín, existen leyes sobre la protección de los ojos, para preservar la capacidad espiritual que reside en ellos. Asimismo, Misajín, en la parashá se nos advierte sobre los alimentos prohibidos porque embota el corazón, lo sellan, impiden que el hombre vea la verdad en su interior.
el ser humano queda sellado y su sentido divino de la vista también se deteriora. Recuerden, Misajín, somos hijos de un rey. Antes de entrar en el tema de la visión, Misajín, detengámonos por un momento para interiorizar lo que está escrito en la parashá. Cuando dice, sois hijos del Adón vuestro Elohim, no os haréis cortes, ni os dejaréis calvos entre los ojos hasta la muerte. Misajín, una de las afirmaciones más bellas y fortalecedoras que existen, el conocimiento de que somos hijos del Rey de Reyes, el Kadosh Baruj Hu, se expresa precisamente en el contexto de no os haréis cortes. Aquí Misajín Rashi explica lo que significa hacer cortes. No os haréis cortes ni rasguños en la carne por los muertos, como hacen los amorreos, ya que sois hijos de un lugar y merecéis ser hermosos y no ser cortados ni mayugados. El punto es que la Torá nos enseña, Misajín, que incluso en tiempos de desastre, cuando alguien muy cercano a nosotros ha fallecido, debemos de ver y recordar la verdadera realidad. La muerte de un Yehudí, un judío o un israelí, es como la de un hombre que envió a su hijo a comprar provisiones a otra ciudad y, después de un tiempo, lo mandó traer de vuelta. El hijo puede estar ahora ausente de esa ciudad, pero he aquí que ha regresado al seno de su padre. Un yehudí, un israelí que ha muerto, regresa a la fuente misma de la vida, Misajín. Por lo tanto, no es apropiado que un israelí, un yehudí cercano a él, pierda la paciencia y actúe como los amorreos, porque sois hijos del Adón vuestro Elohim. Vosotros y no Acán. Acán, que quiere decir adoradores de las estrellas y las constelaciones, los signos zodiacales. Misajín, el Kadosh Zohar está escrito que uno debe de adorar a Hashem de dos maneras, como siervo y como hijo. El Baal Shem Tov interpreta el verso: el Adón te ha establecido a su diestra. Tehilín 121, verso 5. Y dice Misajín que así como en el camino del trabajo de un israelita, así es su liderazgo en lo alto. Como en el camino de la sombra que imita el movimiento del hombre. Por lo tanto, es importante, Misajín, que siempre adoremos de ambas maneras. Pero es aún más importante que profundicemos al sentimiento de sois hijos de Hashem, vuestro Elohim. Incluso, Misajín, cuando ocurre una calamidad. Incluso cuando nos desviamos del camino. Misajín, el hijo nunca deja de ser hijo. Esta es una realidad eterna. Al acercarnos al mes de Elul, cuando entramos en un periodo de introspección y es muy fácil caer en una sensación de distanciamiento o fracaso en el trabajo espiritual,
Es sumamente importante, Misakin, recordar que somos hijos de un rey, un israelita, un yehudí, donde quiera que nos encontremos. Somos hijos del Rey de Reyes, arraigado en lo más alto, usted y yo. Misajín, las iniciales del mes de Elul, yo soy para mí, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lejadodín, Ledodí Lin. Nos recuerdan la conexión que tenemos con el Boreolán. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. A esto se suman los caminos de Shalom, Misajín, de los que habla la escritura en plural. Los Benei, porque solo los plurales que están unidos como uno solo son llamados hijos. Como está escrito en la parashá de Pinjas, ¿se acuerdan? Porque se os ha de quitar el nombre de nuestro Abba, de su familia, con una pregunta en Números 27:4. ¿Por qué se nos ha de quitar el nombre de nuestro Padre que está en su familia? El nombre de Avino con el que Elohim se refiere a Israel solo se usa de su familia. Cuando Israel está unido en un solo corazón, como un solo hombre, como una sola familia, esto significa, Misajín, que si realmente queremos despertar en nosotros el Ruaj de hijos, debemos hacerlo en unidad con todo Israel. Una vez unificado el gobierno, entonces el liderazgo que nos acompaña desde lo alto es el de un Abba, un padre, sobre sus hijos, que es un Abba lleno de misericordia. Y entonces tendremos una visión completa con la guianza de la Ruach HaKodesh. Misajín, ahora intentaremos comprender qué es la visión completa. Misajín, la visión de un rey, la visión espiritual completa, consiste en ver que todo está conectado con todo. En el sexto día de la creación está escrito: y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Esto está en Bereshit 1:31. El rabino dice que Elohim, el bendito sea, puso el poder de la visión en todo lo que él creó. Esto significa, Misajín, que en todo en la creación existe el potencial para la visión completa. El potencial para ver a través de ella la unidad en todo. Sin embargo, Misajín, tenemos la visión de la separación que proviene del poder de los cuerpos que separan. Y esta es la corrupción. Cada hueso y cada persona es percibido por nosotros como algo separado y somos incapaces de ver el poder del uno que constituye todo. Misajín, en la entrega de la Torá está escrito: y vio todo el pueblo las voces y las antorchas y el sonido del shofar y el monte humeando. Y el pueblo vio y se estremeció y se mantuvo a lo lejos. Shemó 20:14. Misajín, los Benei Israel alcanzaron un nivel espiritual en el que comprendieron la raíz de estos sonidos.
Para ellos no existía separación entre la vista y el oído. Toda la realidad se fundía en una sola. Si no fuera por los seres humanos que con sus acciones corrompen y crean barreras, aún hoy sería posible percibir esta realidad, Misajín. Así es como sabemos que el sonido del sonido no tiene fin. La vista también lo tiene. Todo existe en la hoy, la única y siempre cambiante. Ver todos los días, Misajín. Mirar todos los días. La parashá comienza diciendo: mira, hoy pongo ante ti una bendición y una maldición. Misajín, la palabra de hoy viene a despertarnos, a recordarnos que este discurso, como toda la Torá, es eterno y nos concierne directamente hoy y siempre. Como sabemos, los jajamín dijeron que cada día una voz surge del monte Oré para despertarnos a nuestra labor. Misajín, en este verso, la Torá nos llama a ver cada día la misión especial que se nos ha asignado, ya sea en tiempos buenos o en tiempos malos. Misajín, la manera de conocer cuál es la misión es, primero, reconocer y ver que todo es uno. Un solo Elohim, un solo Dios. Y al hacerlo, Misajín, debemos de recordar las palabras del discípulo del Baal Shem Tov, el Magí de Mesri, sobre el verso: la tierra está llena de tus posesiones. Tehilín 44:24. Que toda la tierra está llena de cosas mediante las cuales es posible adquirir al bendito. Solo necesitamos ver la realidad interna de las cosas, Misajín. Como escribe el Netivot Shalom, que dice: mirad, observar atentamente todos los acontecimientos que pongo ante vosotros cada día, que son un llamado especial y una voz para despertar al Yehudí, al israelí, a cumplir su papel en este día. Santificar la realidad a través de la visión espiritual, Misajín. En estos pasajes, Misajín, el pueblo de Israel se encuentra justo antes de entrar en la tierra de Israel. A diferencia del desierto, en la tierra de Israel, un nuevo mundo está a punto de renovarse ante ellos. Un mundo de nueva conciencia. Hasta el momento en que los israelitas entraron en la tierra, solo unos pocos privilegiados habían alcanzado un estado de conciencia tan elevado, un estado de visión espiritual de la realidad. Unos pocos, como nuestro padre Abraham, cuyas manos estaban en asuntos materiales. Cuando dice: y ensilló su asno y cortó la leña para el holocausto, en Bereshit 22:3, y cuya cabeza estaba en el asunto del carro. Y Abraham permaneció de pie delante del Adón, Bereshit 18:22. Aquí, Misajín, en el Pirkei, hay un midrash que ilustra el tema de la visión espiritual,
Cuando Abraham vino e Isaac vino fueron al lugar de la Aquedá, y Ismael y Eliezer, el siervo de Abraham vino, también fueron con ellos. Al tercer día llegaron a donde estaban los espías. Y cuando llegaron a los puestos de vigilancia, Abraham la acabó de la Shekinah de pie sobre la cima de la montaña, como está escrito. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Bereshit 22:4. La pregunta es, Misajín, ¿qué vio? ¿Qué miró? Bueno, pues vio una columna de fuego que iba de la tierra al cielo. Le dijo a su hijo Isaac: Hijo mío, ¿ves algo en alguna de estas montañas? Él le respondió: Sí. Le preguntó: ¿Qué ves? Él le dijo: Veo una columna de fuego que va de la tierra al cielo. Y Abraham vino comprendió que el muchacho estaba dispuesto a hacer un holocausto. Les dijo a Ismael y a Eleazar: ¿Veis algo en alguna de estas montañas? Ellos le respondieron: No. Los consideró como asnos y les dijo: Sentaos aquí con el asno. Les dijo: Como el asno no ve nada, así tampoco vosotros veis nada. Como está escrito. Y Abraham dijo: Vuelve a tu asno. En Bereshit 22:5. Un pueblo como los asnos. Misajín, Misjaverín, aquí podemos ver claramente la diferencia entre la conciencia de un asno, alguien inmerso solo en lo material, y la conciencia de un ruaj, de un espíritu, la persona que vive en este mundo con una visión del más allá. Misajín, mientras los israelitas estaban en el desierto, con la mirada fija en el cielo, no se les exigía ver a Elohim en la naturaleza. Ahora se enfrentan a una nueva realidad en la que todo un pueblo estará ocupado con sus manos en asuntos materiales. Y sin embargo, Misajín, tendrá que mantener sus mentes y corazones en lo divino, en lo espiritual, en lo relacionado con la Torah Kedoshá, en lo que es Kedoshá y pureza, Misajín. De esta manera, Misajín, mediante una visión correcta, el pueblo de Israel tiene la oportunidad de santificar todo lo que existe en este mundo, para ver que todo es uno, que todo es Ejá. El rabino afirma que la verdad es que no existe diferencia entre espiritualidad y materialidad. Todo es poder divino, providencia divina, que vela por todo y lo renueva todo, otorgándole fuerza y poder. Misajín, Misjaverín, nuestro papel consiste únicamente en conectarnos con esta realidad providencial. Esta es la esencia de la experiencia y la construcción aquí en la tierra de Israel, o en este Malhut. En los versos, en los salmos, que dice: alégrense los cielos y regocíjese la tierra. Tehillim 26:11.
Esto nos alude, Misajín, a la conexión entre el cielo y la tierra, entre lo espiritual y lo físico. Una unidad única que se expresa en las iniciales del verso. El nombre de Elohim, que abarca y constituye toda la realidad. Pero hablemos de la bendición y de la maldición, mis amigos. Entramos ahora en el tema de las bendiciones y las maldiciones. Hasta ahora, mis amigos, en el libro de Devarim, de Deuteronomio, Moshe habló al pueblo sobre el temor a Elohim y la adoración a Elohim en general. Y ahora habla sobre los mandamientos, mitzvot, de Yud-Kei Vah-Hei. Comienza en términos generales con sus recompensas y con sus castigos, con la bendición y la maldición, y continúa con los detalles de los preceptos, los mitzvot, los mandamientos. Les dice, estos son los estatutos y preceptos que debéis observar y cumplir en la tierra que Yud-Hei Vah-Hei, el Elohim de vuestros padres, os ha dado en posesión, todos los días que viváis sobre la tierra. Aquí, Misajín, Moshe les instruye que cuando den sus primeros pasos en la tierra, pasarán entre los dos grandes montes, el monte Ibal y el monte Gerizim, como está escrito, que dice, y sucederá que cuando Yud-Kei Vah-Hei vuestro Elohim os introduzca en la tierra que vais a poseer, pondráis la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ibal. Surge la pregunta, Misajín, ¿no está acaso al otro lado del jardín, en el camino de la entrada del sol? Bueno, aquí los Levín, Misajín, se colocarán en medio y jurarán por el pueblo de Israel la bendición y la maldición. Toda la situación se describe en la Parashá, cuando vinéis. Pero aquí ya podemos comprender este poder de bendición y maldición. Dos opuestos sobre un mismo tema, Misajín. El rabino explica que la primera pista se encuentra en la escritura, donde dice, la bendición que oís, la bendición que escuchas. La pista está en la palabra Asher, de la palabra hacer en cada misma. Bendecimos hacer, que hemos santificado con sus mandamientos. El punto es que la bendición y la maldición están directamente relacionadas con el cumplimiento de la misma, Misajín, con el cumplimiento del mandamiento. El profeta Osea dice, porque rectos son los caminos del Adón, y en ellos andarán los sadiquín, pero en ellos tropezarán los impíos. Osea 14:10. Todo depende del receptor, Misajín. La orden del Boré Olam es recta y sencilla. Las leyes de la creación son rectas y precisas. Es como un alimento sano y bueno. Si se lo damos a una persona sana, le beneficiará. Pero si se lo damos a una persona enferma, puede perjudicarle. Todo depende del instrumento espiritual de la persona.
Si escucha los mandamientos, serán una bendición. Si no, entonces esa luz se convertirá en una maldición para él. Si Elohim quiere. Se sabe que la palabra misbo, plural, proviene de la palabra misapta, de la palabra sapta, que quiere decir conexión. Y las misbos son consejos, como los llama el Kadosh Ohar, consejos para conectarnos con la Or, Ein So Kadosh. Si nos conectamos, habrá una bendición, habrá abundancia. Si no, entonces lo contrario. El Sefer no interpreta la palabra mira como una advertencia. Mira que no actúes por caminos intermedios ni concepciones, porque yo te doy la bendición y la maldición, que son dos extremos opuestos. Si no es por el camino de la bendición, entonces ya es por el camino de la maldición. No hay término medio. No pensemos que podemos burlar la realidad de las leyes de la creación, mis amigos. No hay posibilidad de concepciones por la propia ley de la creación. El elixir de la vida y el elixir de la muerte. En Proverbios está escrito: larga vida en su mano derecha, riqueza y honor en su oído. Proverbios 3:16. Y Rashi también interpreta: a quienes creen en ella y la tratan por su causa, les esperan larga vida, riqueza y honor. Pero a quienes la toman prestada, quienes no la tratan por su causa, les quedan riqueza y honor. Misajín, quien recorre el camino de la Torá en la dirección correcta, aprendiendo por su causa, para él es el elixir de la vida. Por él es la vida misma. Quien se desvía, aprendiendo la Torá sin buscar su causa, entonces esa misma Torá puede convertirse en el existir de la muerte, el elixir de la muerte. La derecha implica, misajín, un camino de influencia para complacer al Boreolán, y la izquierda es el deseo de recibir. Es posible recorrer el camino de la Torá y, sin embargo, misajín, quedar atrapado en esa voluntad propia que, en última instancia, hace desaparecer la luz, lo que se llama muerte. Después de todo está escrito: la bendición que oís. Necesitáis oírla. La audición, como dijimos, misajín, en la sección anterior, está relacionada con la esfera del entendimiento, la capacidad de observar y comprender la realidad. Moshe dice que si uno comprende y se propone guardar los mandamientos por sí mismos, porque son los mandamientos del Boreolán, entonces habrá una bendición. Pero si no se escucha, si no se comprende, si uno permanece en la Torá sin otro motivo, entonces esa Torá puede ser, si Elohim quiere, el elixir de la muerte. Misajín, el Baal Shem Tov dice: si no hay adhesión a los aspectos internos de la Torá y los mandamientos, entonces hay pruebas de bendición
y maldición. Cuando el aprendizaje tiene un propósito material, esto en sí mismo es una bendición y una maldición. El aprendizaje mismo es una bendición, pero la intención externa es una maldición. Por eso lo llamamos bendición y maldición a la vez. Por eso la escritura continúa. La bendición que oís. Lo que implica, Misajín, que uno debe de separar la bendición de la maldición y estudiar la Torah de tal manera que solo la bendición esté presente. Vertical, Misajín, punto de partida. Misajín, todo esto depende mucho de nuestro punto de partida. Cuando dice, mírate a ti mismo. Y la pregunta es, Misajín, ¿qué yo veo? ¿Qué miro yo? El rabino dice que es importante que recordemos ver la vertical de yo soy el Adón tu Elohim, como está en Shemo 20, verso 2. La corona de la Torah, Misajín, el punto más íntimo, la fuente de bendición, y no caer en la tentación de ver solo mi yo, mi ego, el ego lleno de ego. El Rebbe dice, ¿quién se considera un canalla y se jacta en su corazón de haber alcanzado cierto grado de conocimiento o buenas obras? Así crea una pantalla que lo separa del Adón. Como la parábola del Baal Shem Tov sobre una pequeña moneda. Si la sostenemos cerca de nuestros ojos, esa pequeña moneda ocultará incluso al gran sol. Así sucede con nuestro egoísmo, Misajín. Si lo mantenemos cerca de nosotros, nos ocultará toda la realidad y no nos permitirá ver la naturaleza más profunda de las cosas. Por lo tanto, Misajín, incluso en mí mismo puede haber una bendición o una maldición, ya sea mi pequeño yo o el yo del Boreolán. Todo depende de las combinaciones que una persona haga con las letras de la Torah. Si una persona construye edificios inapropiados en su vida, no de acuerdo con la guía del Boreolán, entonces no habrá bendición en esa acción o en esas acciones. Pero si en sus acciones se dirige al nombre del cielo y a su deseo de obrar de acuerdo con las leyes de la creación, entonces preparará un recipiente adecuado para depositar la bendición. Por ejemplo, el dinero ganado por la noche o en Shabbat después de la medianoche no contiene una bendición. La ley prohíbe trabajar a esa hora, Misajín. Por lo tanto, los sabios dijeron que este dinero irá a una maldición, daños, multas, gastos innecesarios y así sucesivamente. Una persona necesita examinar cuidadosamente si sus acciones están arraigadas en la fuente de la bendición, dispuestas de acuerdo con las leyes que nos dio la Torah. Todo esto llevémoslo a nuestra conciencia, Misajín. El poder de elección. Así pues, Misajín, Elohim el Shaddai nos da todo una sola cosa.
todo en una sola cosa y tenemos que elegir. El asunto de la elección está bien expresado en las palabras de Moshe, cuando dice: hoy ponemos delante de vosotros, dándonos así la opción. Este es un gran fundamento de el judaísmo. Se le da al hombre la opción de seguir el camino recto, el camino de la vida, o el opuesto. Si Dios quiere, todo depende de su voluntad y de su elección. Está escrito acerca del primer Adán. He aquí que el hombre era como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Bereshit 3:22. Misajín, el hombre es la única criatura en la creación que tiene esta capacidad de elegir entre el bien y el mal. Por lo tanto, Misajín necesita ver y observar y elegir con bendición. Conocer el bien y el mal y elegir el bien. Una parábola sobre un rey que quería legar sus campos a sus hijos. El rey les mostró todos los campos a sus hijos. Y a su hijo más amado le dijo: estos son los campos, pero sabed que este campo es el mejor de todos, la parcela que produjo la mayor cosecha. El rey le reveló el bien y el mal, y también le enseñó a elegir el bien, como está escrito al final de la porción de Nixabín, cuando dice: he puesto delante de ti la bendición y la maldición, y tú escogerás la vida. Devarim 30:19. Misajín, en nosotros depende elegir qué ver. En nosotros está en elegir qué mirar. Entonces surge la pregunta de nuevo: ¿qué miramos? ¿Bueno o malo? ¿Qué miramos? ¿Una bendición o una maldición? Cada uno tiene su propia pregunta y su propia respuesta. La parashá enumera los tipos de aves impuras que nos prohíbe comer. Cuando dice: podéis comer toda ave limpia, pero estas son las que no podéis comer: el águila pescadora, el milano, el pelícano, el águila pescadora, el pelícano según su especie, y todo cuervo según su especie. Misajín, desde el punto de vista interno, se puede decir en general que para cada animal que está prohibido comer, la razón radica en sus cualidades corruptas, cualidades con las que la Torá nos advierte que no nos asociemos. Una de las aves que aparece en la lista es una ave llamada pelícano. Y el Baal Shem Tov dice: se dice en la Gemara que el nombre de la ave es Re, porque se posa en Babilonia y ve carroña en la tierra de Israel. Esto está en el Tratado de Julín. Estas son las personas que permanecen en Babilonia, confusas y absortas en el Antiguo Testamento, en la Torá, y ven carroña y defectos en la tierra de Israel. Estos son los Sadiquín y los Hasidín, de la generación que se llama la tierra de Israel. Somos una generación de la que se dice: oh,
los que llaman al mal bien y al bien mal, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas, que ponen amargo por dulce y dulce por amargo. Isaías 5:20. Pero surge la pregunta, Misajín, ¿somos como esa ave que se posa en la inmensa confusión de la realidad de nuestra generación y ve solamente la luz como tinieblas y las tinieblas como la luz? Miramos los mandamientos de la Torá como prohibiciones antiguas e ilógicas. Misajín, si Elohim quiere, o poco a poco logramos quitar el velo de niebla y purificar nuestra visión interior para ver a Elohim en su lugar. Misajín, al comprender que lo que llamábamos luz, los placeres de este mundo, en realidad es oscuridad, y que lo que consideramos oscuridad, la Torá, los mandamientos, el camino de Hashem, es la luz. La Parashá, Misajín, nos da el poder para una visión espiritual correcta y verdadera. Así que mediten estas palabras que le dio esta vasija de barro, el Aj Yohanan. Aquí en Beit Torah, los fundamentos de la Torah. No olvides suscribirte, activa la campanita y dale me gusta y sobre todo, comparte esta reflexión con tus seres queridos. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.